Tres secretos ocultos de la película Soldado Universal de 1986 que debes de saber y claro, yo soy tu amigo Renerdo, comenzamos. Número 3. ¿Sabías que las cosas no son como las pintan? Pues resulta que el actor Jean-Claude Van Damme, como también el actor Dolph Lundgren, asistieron al Festival de Cine de Cannes en 1992 para promocionar la película del Soldado Universal. Y hasta aquí todo estaba muy bien, pero resulta que a las afueras de la sala del festival se vio a Jean-Claude Van Damme y a Dolph Lundgren discutiendo, empujándose y amenazándose mutuamente, al grado que tuvieron que intervenir los guardias de seguridad del Festival de Cannes. Y claro, obviamente esta pelea entre los dos se convirtió en un tema de conversación en varios medios de información, así como también se vio en muchos canales de noticias. ¿Pero qué crees, amigo? Fuimos engañados. Resulta que el actor Dolph Lundgren reveló en una entrevista que todo fue un montaje precisamente para obtener publicidad para esta película, y después el actor Jean-Claude Van Damme también confirmó esto en un podcast en el 2018, dado que realmente el actor Jean-Claude Van Damme y el actor Dolph Lundgren se llevaron bastante bien desde la producción de esta película y se hicieron amigos. Así que, amigo, desafortunadamente Hollywood hace de repente ese tipo de estrategias, así que hay que tener mucho ojo cuando llegue a pasar algo similar. Número 2. ¿Sabes que en esta película se hicieron muchas cosas a la mexicana? Pues resulta, amigo, que casi todo el hielo para la filmación de esta película fueron alrededor de unos 400 kilos de bolsas de hielo, los cuales curiosamente procedían del 7-Eleven que estaba cerca de la filmación. Así que obviamente el gerente de la tienda, Joaquín Álvarez, incluso fue invitado a visitar la fábrica de hielo y se le dio un premio y reconocimiento por sus altas cifras de ventas. Pero la cosa no termina ahí, amigo. Resulta que las escenas que vimos en la película de Vietnam realmente se filmaron en el campo del golf de Kinsman, Arizona, con decorados y follajes falsos. Y además, como sabemos, supuestamente en la película todos los soldados eran norteamericanos, pero realmente fueron interpretados por un belga, Jean-Claude Van Damme, por un sueco, Dolph Lundgren, y por un alemán, Rolf Moyer. Así que realmente muy norteamericanos no eran. Y número 1, ¿sabes que el pequeño parche que llevan los soldados universales en el pecho izquierdo realmente es una insignia del asalto aéreo del ejército de los Estados Unidos? Lo que significa que todos estos soldados fueron graduados de la escuela de asalto aéreo. ¿Y sabías que la película del Soldado Universal de 1992 tiene un parecido bastante inusual, por no decir que fue pirateada, de la película italiana de 1986 llamada El Destructor, en la que un soldado convertido en asesino cyborg recupera alguno de sus recuerdos y evade a sus amos y se enamora de una mujer que lo ayuda? En pocas palabras, es la misma trama de esta película, pero realmente como nadie, incluyéndome a mí, vimos esta película italiana, realmente ni quien se dio cuenta. ¿Y sabías que curiosamente mucha gente considera a los soldados universales como cyborgs debido a sus armas y a sus oculares? Pero realmente el programa exige que los sujetos estén muertos, así que técnicamente esta película no es de cyborgs, sino más bien de zombies. Aunque realmente suene bastante raro. ¿O qué piensas tú, amigo? ¿Qué te pareció la película del Soldado Universal de 1992? Te leo en los comentarios y claro, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo y te recomiendo también este video de la reseña sin spoilers de la película animada Watchmen capítulo 1, que francamente sí está bastante pegada al cómic. Te la recomiendo bastante y para la gente que preguntaba que cuándo o dónde se podía ver, la pueden ver a partir del 27 de este mes de agosto en Amazon Prime Video o la pueden ver en Blu-ray a partir de esa fecha o con su pirata local. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.